Ok, buenas noches a todos de nuevo. Em, Vamos a retomar entonces eh, con este párrafo del capítulo 9, esta sección, que es donde definen la reflectividad, ya que Magestón es el jefe de la reflectividad, pero a veces no está muy claro exactamente o se nos olvida qué es la reflectividad, qué, de qué se trata y qué abarca y cómo opera, quiénes están a cargo, etcétera. Bueno, ¿alguien quiere leer o leo yo? Lee tú, Bueno, por entonces, ahora. mm, la reflectividad del universo. El actor conjunto puede coordinar todos los niveles de la actualidad universal de tal manera que hace posible el reconocimiento simultáneo de lo mental, lo material y lo espiritual. Este es el fenómeno de la reflectividad universal. Ese poder singular e inexplicable de ver, oír, sentir y saber todas las cosas, según ocurren en todas partes de un superuniverso. Y enfocar, mediante la reflectividad, toda esta información y conocimiento en cualquier punto deseado. La acción de la reflectividad se muestra a la perfección en cada uno de los mundos sede central de los 7 superuniversos. Opera también a través de todos los sectores de los superuniversos y dentro de los límites de los universos locales. La reflectividad queda enfocada finalmente en el paraíso. El fenómeno de la reflectividad, como se observa en los hechos asombrosos de las personalidades reflectivas estacionadas en los mundos que gobiernan los superuniversos, representa la más compleja interasociación de todas las fases de la existencia que se encuentran en la creación entera. Las líneas del espíritu pueden remontarse al Hijo, la energía física al paraíso y la mente a la tercera fuente. Pero en el fenómeno extraordinario de la reflectividad del universo, se produce una unificación excepcional y singular de los tres, asociados como para permitir que los soberanos del universo sepan acerca de situaciones remotas instantáneamente, simultáneamente con su acontecimiento. Comprendemos mucho de la técnica de la reflectividad, pero hay muchas fases que verdaderamente nos desconciertan. Sabemos que el actor conjunto es el centro universal del circuito de la mente, que es el antepasado de la mente cósmica, y que la mente cósmica funciona bajo el dominio de la gravedad mental absoluta de la tercera fuente y centro. Sabemos además que los circuitos de la mente cósmica influyen en los niveles intelectuales de toda existencia conocida. Contienen los informes universales del espacio, al igual que se enfocan certeramente en los 7 espíritus rectores y convergen en la tercera fuente y centro. La relación entre la mente cósmica finita y la mente absoluta divina parece estar evolucionando en la mente experiencial del Supremo. Se nos ha enseñado que en los albores del tiempo el Espíritu Infinito otorgó esta mente experiencial al Supremo y conjeturamos que ciertos rasgos del fenómeno de la reflectividad pueden explicarse tan solo postulando la actividad de la mente suprema. Si el Supremo no se ocupa de la reflectividad, no podemos explicar las intrincadas transacciones y las operaciones infalibles de esta conciencia del cosmos. La reflectividad parece ser omnisciencia
dentro de los límites de lo finito experiencial y puede representar la aparición de la presencia-conciencia del Ser Supremo. Si esta suposición es cierta, entonces la utilización de la reflectividad en cualquiera de sus fases equivale a un contacto parcial con la conciencia del Supremo. Eso es todo. Entonces la definición es poder singular, acá arriba está, ¿no? E inexplicable de ver, oír, sentir y saber todas las cosas, según ocurren en todas partes de un superuniverso, y enfocar mediante la reflectividad toda esta información y conocimiento en cualquier punto deseado. Esto está sobre todo en las sedes, en los mundos sedes de... Yo no sé si, no recuerdo si por ejemplo en la sede de un sistema local o en la sede de una constelación, pero como mínimo sí creo que en la sede de la De los capital universos del universo locales. local. No sé si más abajo se encuentran, tal vez no, porque depende, o sea, no es que cualquiera pueda acceder a ella. Pero sí Eh, es un fenómeno de ida y vuelta, la reflectividad para poder recoger los tres aspectos de cualquier punto del universo tendrá que tener algo en los planetas. Porque se dice que sí, recoge la información de las tres. la recoge el espíritu infinito, digamos, pero es que tú no tienes acceso directo al espíritu infinito, sino a los seres descendientes de él, que son los supernafines. Hay unos supernafines, si mal no recuerdo, que tienen que ver con la reflectividad. Y ellos están estacionados, no en todos los niveles, creo. Por ejemplo, aquí en el planeta Tierra probablemente no hay uno de esos supernafines. Entonces, cuando tú quieres saber algo de otro lugar del universo, te acercas a ese supernafín, te conectas de algún modo, no sé si le das la mano o qué será, pero se necesita de este ser porque él es el que enfoca esa reflectividad. Ujú, Ent- Es como decir que para hacer una llamada, pues necesitas ir a un teléfono. Tú ujú, sola, tú sola no puedes, a grito puedes comunicarte con alguien al otro lado del mundo, pero si vas a donde haya un teléfono, sí puedes. ujú. No, no recuerdo en qué parte del libro, bueno, está en la parte de los supernafines, ahí explica, o serán los omniafines, no, bueno, en todo caso, no es que cualquiera pueda hacer uso de esa técnica en cualquier condición, sino que se requieren de estos seres que eh, en sí mismos incorporan parte del misterio de ese fenómeno. Ujú, Y normalmente no es como por diversión, es más, pues cuando se justifique, sobre todo para cuestiones de administración de la creación. Y porque parece, dice que es para los gobernantes, creo que es la palabra que leímos. Mm, según esto, echarle un ojito, por favor, a esta cita, porque aquí pareciera que dijera que si dice que en todos los mundos arquitectónicos hay un campo de cristal, entonces
y sirve para muchos propósitos, además de su valor decorativo, siendo utilizado para ilustrar la reflectividad de superuniverso de los grupos reunidos y como factor de técnica. ¿Será solamente de ilustración o será que también funciona? Mm, ¿Ustedes se acuerdan de los tocadiscos? Ujú, Claro, volvieron. Donde va la aguja, va soportada a un cristal de cuarzo. ujú. Y como el disco tiene un surco donde va grabado toda la música o lo que sea, eh, la aguja sigue ese ritmo de ese surco y produce una vibración que mueve los cristales, que son, va entre dos cristalitos, dos laminitas sumamente delgadas y delicadas, y eso produce un efecto piezoeléctrico y produce una corriente de más o menos unos 250 milésimas de voltio, que se lleva a un amplificador y ahí tenemos ya la música o lo que ven en la grabación. Así es que funciona eso, con un cuarzo. Entonces allá como dice que es de cristal, no sabemos qué tipo de cristal será que usan. De pronto algo parecido. ¿Se acuerdan en unas cuevas que hay en México, no sé dónde, unos cristales enormes de cuarzo que se ven en internet? Una de las cosas más famosas de cavernas del mundo. El cuarzo es para convertir la vibración en electricidad Sí, y luego, porque así funcionan los equipos, luego convierten esa señal eléctrica en sonido. sí, en un parlante que vibra una membrana, ¿no? Por Sí, un medio magnético, un imán fijo, y el otro que es la corriente que llega ahí, amplificada, y entonces se lo hace vibrar a esas frecuencias que lleguen ahí, por rechazo de los campos magnéticos, ¿no? ujú, Rechazo a atracción. sí. Sin embargo, un disco de acetato se puede reproducir sin necesidad de electricidad, como hacían los gramófonos. Ah, sí. Y uno lo Entonces puede hacer en la casa. la vibración la cogía en vez de cristal un Una diafragma, aguja. iba al centro de un diafragma y la vibración del diafragma iba por ese tubo hasta llegar a esa corneta que se amplificaba era mecánicamente, ¿no? Sí, Y no sé uno si se puede hacer. acuerdan los audífonos para sordos que era como un cuerno, Sí, que se lo ponían en el oído. sí. Sí. Y hay un experimento en que se hace un cono de papel, un cucurucho, pues un cono de Y papel. se le pone una aguja. Se le pone en la punta una aguja atravesando, se aplasta un poco la puntica del cono y se le atraviesa una aguja. Y se pone en un tocadiscos a girar el soporte del disco, pero apagado. Y se apoya la aguja con el cono de papel y se escucha. Sí, la vibración que se produce en el aire. ¿No? La vibración pasa directamente a la aguja, de la aguja Al al aire. cono y al aire. Y así se puede escuchar un disco de acetato. No, claro, no es muy recomendable con un disco valioso porque existe gran probabilidad de rayar el disco, pero con un disco viejo que no sea de gran valor o pequeño de 33 revoluciones por ahí que ya esté rayado, se puede hacer ese experimento. El problema era que no había discos de reggaetón, con eso se dañaba, no se perdía nada. Las Victrolas las conocieron, se le daba cuerda Sí. y tenía un frenito ahí para mantener la velocidad. Y cuando se iba acabando, pues sí, iba bajando la velocidad y se cansaba la canción, ¿no? Y volvía otra vez para arriba. Había que estarle Darle dando cuerda. cuerda. Bueno. Entonces allí eso que habla del mar de cristal es más que es solamente como ¿Quién capacitación, diría yo, ¿cierto? Sí, quién sabe exactamente qué quieren decir con ilustración de la reflectividad.
O de pronto será que los supernafines necesitan estar en ese mar de cristal. Los supernafines. Sí, estoy casi seguro que son los supernafines, o si no unos de estos o seconafines. Ya, Los ingenieros de sonido de allá. Pero es que como nosotros primero empezamos a reproducir el sonido, ¿no? Ya después la imagen, pero ya reproducir, como dice ahí todo, como si estuviera uno ahí participando físicamente de todo, ya es otra cosa, ¿no? documento 27, lo encontré aquí con Google, el Ministerio de los Supernafines primarios. A ver. Eh, Porque ahí dice factor de la técnica de transformación de la energía para modificar las corrientes del espacio. Dicen que en el espacio hay unos ríos de energía y a veces muy fuertes, de mucha potencia. Si entre el mismo mar hay ríos, ¿no? Hay corrientes. Entonces en el espacio lo mismo, ¿no? seguro. Ujú. Y parece que algunos seres viajan por esas vías, por esos ríos de energía. Creo que serían los custodios del conocimiento en la página 301, que son como registros vivientes. Eh, Y pero son supernafines terciarios, ¿o no? ¿Qué página? ya te digo, el Ministerio de los Supernafines primarios. En la sección 5, página 301, los custodios del conocimiento. A ver, acá mencionan la reflectividad, dice. Estos supernafines primarios que poseen de manera inherente el conocimiento universal son también los responsables de su organización y de su clasificación. Al constituirse a sí mismos como biblioteca de consulta viviente del universo de universos, han clasificado el conocimiento en 7 grandes grupos y cada uno contiene cerca de 1.000.000 de subdivisiones para los bibliotecólogos de esa información. La facilidad con que los residentes del paraíso pueden consultar esta inmensa reserva de conocimiento se debe únicamente a los esfuerzos voluntarios y sabios de los custodios del conocimiento. Los custodios son también los elevados educadores del universo central, distribuyendo abundantemente sus tesoros vivientes a todos los seres de cualquier circuito de Abona. Y son utilizados ampliamente, aunque de forma indirecta, por las cortes de los ancianos de los días. Pero esta biblioteca viviente que está a la disposición del universo central y de los superuniversos no está al alcance de las creaciones locales. En los universos locales, los beneficios del conocimiento paradisíaco solo se pueden conseguir por vía indirecta y por reflectividad. Ok, pero no me quedó claro si ellos son los que... Pero pues tal vez no porque no llegan sino hasta, están en el superuniverso y dice que no llegan a las creaciones locales. Ujú, Mm, sí, tal vez esos no son. Reflexivamente. No me acuerdo dónde.
¿Dónde es que decía esto? Pero bueno, lo buscaré con más calma. Anótelo por ahí. Mm. Bien, entonces, volviendo. Aquí hay una cosa que me pareció interesante. Voy a hacerle acá un poquito de espacio. Y es el paralelo con la omnisciencia, pero dentro de los límites acá. Omnisciencia dentro de los límites de lo finito experiencial. Entonces Dios el Padre es omnisciente y Dios el Supremo tiene algo equivalente, pero aquí para el espacio-tiempo y por ahora para los 7 superuniversos, ¿no? Ujú. Pues yo me imagino, como es consciente de toda la experiencia de todos, pues eso le da el nivel de omnisciente, eh, y es saber todo lo que pasa en el espacio y en el tiempo, en la zona que por ahora tiene seres, porque bueno, en los circuitos del espacio exterior no hay seres, ¿no? Aunque sí detectan actividad de la mente, dicen ellos. Entonces acá eso lo equivalen a la aparición, lo hacen equivaler a la aparición de la presencia conciencia. O sea que él se va haciendo consciente como de sí mismo o consciente del gran universo cada vez más. Y también me pareció chévere, pues, cómo va uno, como decir, dimensionando lo que es el Ser Supremo, que dice que un contacto con la reflexividad, el circuito de la reflexividad o la influencia de ella, es un contacto con la conciencia del Ser Supremo. Sí, utilización de la reflectividad equivale a un contacto parcial con la conciencia del Supremo. Mm. O sea, él no solo está recopilando toda la experiencia de todos, sino que a su vez, al hacer eso, se convierte en una herramienta de consulta, digamos, mediante la reflectividad. Cuando uno se imagina omnisciencia, se imagina a Dios que lo sabe todo, todo lo que está ocurriendo, pero se lo imagina en el espacio-tiempo, ¿no? Generalmente, como casi todo lo que nos imaginamos de Dios. La mente no nos da para imaginarlo por fuera del espacio-tiempo, sino que lo referimos al espacio-tiempo. Entonces nos imaginamos que sabe lo que pasa en todas partes, en todos los momentos de la historia. Pero eso realmente sería la reflectividad del Ser Supremo, que es el que está en el espacio-tiempo. La omnisciencia del Padre es algo que no captamos porque Él está por fuera del espacio y del tiempo. Entonces es saberlo todo, pero no con referencia al espacio-tiempo, sino todo dentro, por supuesto, también por fuera y más allá del espacio y del tiempo. Ujú. Y, y aquí vuelve y juega que ellos dicen que lo más que podemos imaginarnos de Dios en realidad está contenido siempre en el Ser Supremo.
Mientras estemos acá en el espacio-tiempo, no logramos captar algo que vaya más allá de una deidad contenida en el espacio-tiempo, que es pues el supremo. Ujú. Pues al Es- menos, sí. no, te iba a preguntar si te acuerdas, los auxiliares de imagen, que son pues como la descendencia de los espíritus reflexivos, ¿esos llegan hasta dónde? No estoy seguro, pero Porque también podría ser eso, ¿no? Voy a buscar aquí. Los que llegan hasta... por debajo de ellos están los serafines. Voy a, voy a buscar aquí en el otro computador a ver si eh, encuentro un diagrama de personalidades que estoy haciendo. ¿Quiénes están por debajo de esos auxiliares? Son los econofinos ayudantes. ¿Sí? ¿Los Aquí encontraste? dice. Pues dice, los auxiliares de imágenes sirven por siempre junto a sus espíritus ancestrales y tienen a su disposición una hueste increíble de seconafines ayudantes. Dice que no, en el 1743, página 202, que no tienen contacto directo con nosotros los auxiliares de imágenes, pero me imagino que los seconafines sí. Mm, sí, porque no tienen voluntad. Mm, Me toca buscar, pero como para la próxima. Sí, Ya no voy a alcanzar. Bueno. queda eh, pendiente. Sí, es que creo que está molestando el computador ahorita. No voy a poder. Bueno. eh, Listo. No recuerdo, volviendo aquí al texto de El Todopoderoso y los Creadores Supremos, ¿en cuál íbamos? Habíamos leído, bueno, el concepto del Todo Supremo. mm, que es ya el Supremo como terminado, ¿no? Cuando esté, al parecer, eso es lo que quieren decir, ¿no? Cuando ya todo esté en luz y vida en los 7 superuniversos. Entonces, él evoluciona en Todo Supremo. Aparte, bueno, decía que los 7 espíritus rectores, sobre todo el número 7, le ayudaban al Ser Supremo en este estado incompleto por ahora. Incluso el espíritu rector número 7 hablaba en nombre del Supremo. Sí. Y luego hablan de Majestón, que aparece, que es la focalización en el espacio-tiempo de la mente suprema. Enfocado la presencia cósmica de la mente suprema. Bueno, entonces vamos a empezar el 4-4.
Podemos leer los dos porque es que son muy parecidos. Bueno, son muy complementarios. Vamos a ver. Voy a El leer. 4.4 y 4.5, Sí. dices. Bueno, Pero los sí. espíritus rectores continúan supervisando los espíritus reflexivos. El séptimo espíritu rector en su supervisión total de Orbentón desde el universo central. Está en contacto personal con los 7 espíritus reflexivos ubicados en Ubersa y tiene el supercontrol de los mismos. En sus controles administrativos intersuperuniversales e intrasuperuniversales está en contacto reflexivo con los espíritus reflexivos de su propio tipo ubicados en cada capital de los superuniversos. ¿Sigo? Esto como que ya lo habían dicho más antesito, ¿no? ¿O no? Los Eh, 7 espíritus. sí, si quieres, sigue. Bueno, Creo que aquí esto es... amerita hacer ¿Ah? un pequeño mapita, pero tú sigue. No, pues hagámoslo. Estos espíritus rectores no son solamente los que apoyan y aumentan la soberanía, la supremacía, sino que a su vez son afectados por los propósitos creadores del Supremo. Ordinariamente, las creaciones colectivas de los espíritus rectores son de orden cuasi material, directores del poder, etc. Mientras que sus creaciones individuales son de orden espiritual, supernafines, etc. Pero cuando los espíritus rectores produjeron colectivamente a los 7 espíritus de los circuitos en respuesta a la voluntad y propósito del Ser Supremo, es de notar que los vástagos de este acto creador son espirituales, no materiales ni cuasi materiales. Ah, bueno, ese es otro tema muy diferente. Ok, entonces son 49 espíritus reflexivos, ¿no? Ujú. Aquí en el centro está Abona. Creo que no necesito Abona. Voy a ponerlo por acá. Y por decir algo, voy a suponer que este es uno de los espíritus reflexivos. Y, por ejemplo, le voy a poner acá color. Como rojito. Creo que esto es, bueno, un café. Y él está ubicado en... Bueno, él es representante del primer espíritu rector. Supongamos que los superuniversos son, digamos que este sea el, lo voy a poner en inglés. Este sea el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 que es del que sabemos el nombre, ¿no? Que es Orgont, Orbanto. cuya capital es Ubersa. Entonces, por ejemplo, del primer espíritu rector salen 7 espíritus reflexivos. Y se envía uno a cada superuniverso. Y así él puede estar en contacto con lo que pasa en cada superuniverso. Esto bueno, voy a poner acá. Y a ver, me movió acá el número 4 y me movió el número 5. Esto no sé por qué.
Y lo mismo pasa ahora con el espíritu rector número 2. Entonces, él crea otro espíritu reflexivo. Pero es Otros 7. otros 7, sí. Supongamos que este sea anaranjado, por ejemplo. Entonces, el espíritu rector número 2 crea 7 espíritus reflexivos que van a la capital de cada superuniverso, ¿no? Creo que van es a la capital, si mal no recuerdo. Supongo Sí. que. No sabemos la capital de Orgonton, que es Verso. Ubersa. Ubersa. eh, bueno, y así van los 49. Uno de cada color. Sí, no, no me voy a poner a hacerlos todos. Ahí ya pues creo que la idea es clara. Luego seguiría el número 3. El número 3 crea sus 7 espíritus reflexivos y bueno, aquí sería otro color. Por decir algo, está en azul. O sea que él los manda como de espías a cada superuniverso. Cada uno, sí, digamos que estos son los del 3. Entonces, volviendo al párrafo, dice que los espíritus rectores continúan supervisando a los espíritus reflexivos. Ahora, los espíritus rectores sí están es en el universo central, en la periferia del paraíso, tienen Ahí, su su, sede. O su centro de gravedades, ¿no? su presencia está enfocada, creo que es la expresión que usa el libro, en la periferia del paraíso. Entonces, el séptimo, que es el que corresponde a Orgonton, está en contacto con los 7 espíritus reflexivos ubicados en Ubersa y en sus controles y administraciones interuniversales intersuperuniversales e intrasuperuniversales. Está en contacto reflexivo con los espíritus reflexivos de su propio tipo, ubicados en cada capital de los superuniversos. Entonces, supongo que lo mismo pasa con los otros, ¿no? Él está, lo que tú dices, como eh, en contacto con sus espías o como sus O receptores también puede ser. embajadores o Sí, como también son como que duplican esa presencia, ¿o no? Del espíritu rector. sí, bueno, son 7, en fin. Y eh, entonces, ¿cómo es el organigrama? Está el espíritu infinito, que es solo uno. Ujú. Están los 7 espíritus rectores. Y ellos están acá en la periferia del paraíso, digamos. El espíritu infinito está en el centro bueno, este era realmente Abona. El paraíso está más en la mitad, ¿no? Tendría que hacerlo acá mucho más pequeñito, algo así. Digamos que ese es el paraíso. Entonces, los 7 espíritus rectores están alrededor
No recuerdo si están en la dirección de su superuniverso. Por ejemplo, si aquí estaría el número 4, porque el 4 está hacia acá, o en dirección opuesta. Hay algo que me dice que creo que están en la posición opuesta. No lo recuerdo. No, ¿cómo opuesta? O sea, que, por ejemplo, aquí estaría, di tú, el 7. ¿Por qué? Porque el 7 está opuesto en este momento. Ujú. Al otro lado. Pero bueno, eso no es tan importante. Y luego de los 7 espíritus rectores están, cada uno crea 7, entonces son 49 espíritus. Estos serán rectores y ahora vienen reflexivos. ¿Qué son estos de acá? Que se encuentran en la capital. Bueno, es en el centro, ¿no? Están acá en la capital de cada superuniverso. Y por otro lado está Magestón, que está en el paraíso, ¿verdad? Sí. Si mal no recuerdo, Magestón está por ahora en el paraíso. Estos se encargan de la reflectividad. Serían estos 50. Y por debajo están los auxiliares, que De también son imagen, 49, ¿verdad? de imagen. Sí, auxiliares reflexivos de imagen. Y por debajo están, que queda pendiente, algunos, no sé si son supernafines, seconafines, omniafines, ya se me fue, pero me suena que son unos seconafines, algunos fines, afines. Con afines. Sí, probablemente. Bueno, Eso lo vimos ahorita. sí, ok. Te voy a ponerlo. Obviamente seconafines hay millones. Y ellos están ubicados en las capitales seconafi. Queda pendiente hasta qué nivel. Entonces, en realidad el que lo sabe todo es el Espíritu Infinito, que además le dio la mente suprema al Ser Supremo, y vía esa mente, donde él registra la experiencia, no solo el crecimiento es una cosa, pero además el recuerdo de la experiencia la tiene gracias a esa mente, lo tiene gracias a esa mente, y esa mente se puede consultar y redistribuir gracias a Magestón, Mm. a los espíritus reflexivos, a los auxiliares reflexivos de imagen. Estos también irían acá. Realmente todo esto es el esquema de la reflectividad. Y el otro párrafo que ya lo leíste, ¿cierto? También. Sí. Dice, estos espíritus rectores no son solamente los que apoyan y aumentan la soberanía de la supremacía, porque ya vimos que ellos le ayudan en el proceso mientras se completa el nivel de todopoderoso de soberanía de la supremacía. Es como un sinónimo de ese proceso. Sino que a su vez son afectados por los propósitos creadores del Supremo. Ordinariamente, las creaciones colectivas de los espíritus rectores son de orden cuasi material, directores del poder, etc. Mientras que sus creaciones individuales son de orden espiritual. Ah, qué buena observación. Supernafines, etc.
Pero cuando los espíritus rectores produjeron colectivamente a los 7 espíritus de los circuitos en respuesta a la voluntad y propósito del Ser Supremo, es de notar que los vástagos de este acto creador son espirituales, no materiales ni cuasimateriales. O sea que fue el Hay propósito. una excepción. Sí, o sea, eso fue como por encargo, en respuesta a la voluntad y propósito del Ser Supremo que produjeron los 7 espíritus de los circuitos. Repasemos. Pero entonces el Supremo se volvió mandoncito porque Sí, también los 49 también fueron creados por voluntad del Supremo. sí. Ujú. Sí, dice que los espíritus rectores son a su vez, mira, son afectados por los Tienen propósitos una reciprocidad allí. creadores del Supremo. Sí, como que él dice, bueno, quieren que administre esto algún día, pero entonces me tienen que ayudar y necesito tales y tales cosas. ¿Y esa afectación será que influye en algo en esos espíritus rectores? Porque entonces el Sí, comentario por eso- no debe ser en vano. sí, sí, mira, son afectados. ¿De quién están hablando? De los espíritus rectores. Los espíritus rectores. Es más, estaba yo repasando que, creo que la vez pasada lo mencionamos, cuando el Supremo decide crear a Magestón, él lo decide solo. Eso es como el hijo que dice, me voy de la casa y no tiene nada más planeado, pero el papá dice, yo le voy a regalar, qué sé yo, el apartamento o el carro, o él dice, voy a estudiar tal cosa. Y el papá o la mamá le dice, yo le voy a regalar los útiles, además, o no sé. Entonces, el absoluto de deidad tuvo una reacción, eh, y entonces Magestón no es que fuese del todo inesperado en el sentido que el Supremo, digamos, lo anunció, dijo, voy a crear a Magestón. O sea, él era capaz de anticipar la necesidad de ese ser, pero lo que dice es que nadie anticipó fue la reacción del absoluto de deidad. Entonces el absoluto de deidad dijo, usted lo va a crear, pero yo, entonces lo voy a ayudar, lo voy a poner algo extra porque le va a hacer falta, no sé qué cosa será. Y por eso es que el absoluto de deidad, de como de colado, casi que sin que le pidiesen, metió la cucharada y participó y agregó y dotó a ese ser majestón con algunos dones, capacidades que no estaban planeadas. Entonces, en ese sentido es que la reacción del absoluto de deidad fue eh, inesperada, ¿no? Mira, acá arriba eh, apareció Majestón. ¿Dónde fue que lo leímos? Ah, en Majestón, tal vez. Espérate, acá. ¿Cómo fue que dijiste? Con referencia a Lo que está buscando ahora, ¿dónde lo leímos? ¿Majestón qué? ¿Qué leímos allí? eh, mira, acá creo, la creación de Majestón, Señaló la primera acción. creadora suprema del Ser Supremo. Esta voluntad de acción fue volitiva en el Ser Supremo, pero la reacción estupenda del absoluto de deidad no se conocía de antemano. Ujú. La respuesta de la deidad a las voluntades creadoras del Ser Supremo y de sus asociados fue mucho más allá de su propósito intencional, o sea, del Ser Supremo y sus asociados.
y excedió grandemente sus pronósticos. Ese es, ese es como el orden de la historia. No es que él se haya puesto de acuerdo con el absoluto de deidad y hayan dicho vamos a crear a Magestón, sino que él dijo voy a crear a Magestón. No tenía en mente el absoluto de deidad para nada. Y el absoluto de deidad llegó y dijo yo voy en ese paseo. Momento. Pero previamente dicen que fue en enlace funcional con el absoluto de deidad. Entonces allí, ¿cómo sería? En el párrafo anterior. Sí, fue en enlace, pero porque, a ver. En enlace funcional. Ajá. Sí, pero fue porque, o sea, el absoluto de deidad no estaba invitado, fue porque él llegó después de que el Ser Supremo se lo propuso. Y ya que llegó, pues sí, ya es creado por los dos. Porque la otra historia que vimos la clase pasada fue que crearon los 49 espíritus reflexivos y luego apareció Majestón. Entonces, ¿sería que el Supremo se había imaginado esa creación previa de los espíritus reflexivos? ¿O cómo es que a él se le ocurre que debe existir Majestón? Mira, acá dice, cuando el espíritu reflexión número 49 fue personalizado, una nueva y extensa reacción ocurrió en el absoluto de deidad. Entonces, sí nació de allí, ¿o no? Entonces, mira, y esta reacción impartió nuevas prerrogativas de personalidad al Ser Supremo y culminó en la personalización de Magestón, el jefe de la reflexividad y centro en el paraíso de todo el trabajo, de los 49 espíritus reflexivos y de sus asociados, o sea, los auxiliares deben ser, en todo el universo de los universos. Mm, sí. Mm, sí, no está claro. Impartió nuevas prerrogativas de personalidad al Ser Bien. Supremo. Sí, o sea, ahí cambia el Ser Supremo. Y culminó ahí como que se estuviese saltando algunos pasos que son los que vimos abajo. O sea, entonces le da más poder al Ser Supremo. El Ser Supremo dice, ah, pues con este poder yo voy a crear a Magestón. Y yo porque yo no quiero entenderme con 49. Sí, Me dijo un supervisor. tal vez. Pero ahí vuelve y entra el absoluto de deidad. Y eh, lo que hablábamos, lo que decía abajo de la reacción imprevista. Ujú, O sea que en el ejemplo es como que el papá le dice al hijo, eh, no sé, le voy a dar el, el- el curso de conducción o le voy a enseñar a conducir. Y luego el hijo dice, ah, bueno, gracias, pues me voy a comprar un carro ahora. Y luego el papá dice, bueno, hágale, yo le pongo el radio o el seguro o no sé qué. ujú, Sería como, al parecer, algo así. ujú, Y el hijo dice, ah, eso no me lo esperaba. ujú. Esa historia es muy, muy interesante porque es el ejemplo que de pronto más nos dan de cómo es que ese absoluto de deidad opera y cómo
tal vez o seguramente volverá a operar en el futuro, creando seres o incluso valores o energías espirituales que ahora no existen y que nadie es capaz, humano o ángel, de cualquier rango, de imaginar o prever. Muy, muy interesante. Entonces, no recuerdo los espíritus de los circuitos. Eh, mm, ¿Será que está en el gráfico que habíamos visto? ¿Dónde De está? las personalidades, Que controlan la energía. que tú hiciste. Acá tal vez esté. No, aquí no están los espíritus de los circuitos. No, aquí no están. No. Bueno, para la próxima podemos repasar estos 7 espíritus de los circuitos. Pero entonces es otro ejemplo, en resumen, en que él, eh, bueno, él no los iba a crear, pero sí fue en respuesta a la voluntad y propósito. O sea, es como una tutela permanente y le ayudan y él crea algo y ellos o proyecta algo y ellos se lo crean o se lo mejoran. Bueno, eso fue el absoluto de deidad, ¿no? No los espíritus rectores, pero fíjate que es una tutela y se me parece mucho a lo que nos pasa a nosotros, que vamos creciendo, pero además están muy pendientes y nos van dando a medida que pedimos, digamos, nos va dando y tenemos estos circuitos espirituales que nos ayudan, etcétera. Entonces, como que al Supremo también lo fuesen llevando así de la mano. No está, o sea, no le dijeron crezca solo, recopile la experiencia y ya, sino que hay una complejidad muy, muy grande y toda una cantidad de ayudas. Tremendo tema. Entonces, vamos a retomar la otra sesión con la, como el esquema de todos esos, porque allí cuando pusiste, es que me parece que aquí falta algo cuando pusiste la organización de la reflectividad, Ajá. sino que no encontré los personajes. Sí, vale la pena hacer un diagramita de como, este es como el borrador, pero de ahí pues, puede salir un diagrama chévere para eh, es- eh, estudiar y
tener a mano todo lo de la reflectividad. Entonces, está chévere. Bueno, entonces creo que por hoy dejamos ahí. Sí, yo tengo que hacer un acta de una asamblea. Les voy a parar de grabar y continuamos la próxima.